Buenos días. Estoy feliz que estén aquí. Esta es la reseña del Antiguo Testamento 1. Yo soy Roland Depew. Esta semana el mismo. Oremos. Padre, te damos gracias por la bondad. Te agradecemos por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de aquello que tú has escrito por el Espíritu Santo. Te pedimos que nos guíes a través del Espíritu Santo. Ilumina nuestros corazones hoy día lo que quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en Samuel, primera de Samuel. Hemos hablado acerca del hecho de que Samuel está dividido en tres personajes: Samuel, Saúl y David. La primera de Samuel y la primera parte está acerca de Samuel, primeros 7 capítulos. Y nosotros hemos continuemos con esto, hablando acerca de Saúl, que son los capítulos 8 al 15. En el capítulo 8, el pueblo demanda que quiere rey, y ellos quieren tener un rey como las otras naciones. En el capítulo 8, Samuel les advierte: ustedes van a querer un rey, pero les va a sacar impuestos, y va a hacer las vidas más miserables. Lo que tenemos que entender, que hay una distinción. Lo que Samuel está advirtiendo y lo que Dios ya había hecho en sus vidas. Porque algunos piensan que el diezmar es un impuesto, pero Samuel ve esto como dos temas. Nosotros diezmamos porque eso tiene cuidado del ministerio, porque hay provisiones especiales de necesidades sociales, y también como el ministerio, todo el diezmo no se va hacia el pastor, en este caso el sacerdote. No todo el diezmo hace eso. Se tiene que ver las cosas del tabernáculo, servicio social y el gobierno de la nación. Y Samuel les advierte y les dice: si ustedes escogen un rey, entonces ustedes están añadiendo otra parte de administración para sus vidas. Tienen la parte religiosa, si podemos llamarla así. Tienen ustedes este grupo religioso de los levitas. Hay una provisión en Levíticos. Hay algunas ofrendas especiales que pueden ayudar a pagar los huérfanos, las viudas, y lo que nosotros podríamos considerar asistencia social. Y hay algunas connotaciones negativas, pero ellos no lo veían así, como asistencia social, simplemente que tomaban cuidado de las necesidades en su comunidad. Y en el sistema de diezmo y las ofrendas especiales que estaban prescritas en Levítico, entonces Samuel les advierte: si ustedes escogen rey, van a tener que también contribuir hacia ello. Y va a ser encima de eso. Él les va a cobrar impuestos. En el capítulo 8, en primera de Samuel, les da varios detalles de todo esto. Y describe aquí que ellos van a tener que ser responsables de todas sus necesidades también. Y él dice: tengan cuidado que esto no se vuelva excesivo. Entonces, Moisés les estaba advirtiendo que cuando ellos iban a escoger un rey, pero no le dejen que él acumule caballos y riqueza. No le dejen que él acumule oro ni plata. No permitan que él se enriquezca en sobremanera. Entonces, lo que tenemos aquí con esa advertencia, tenemos que hacer esa distinción. Hay una diferencia entre estas dos. El diezmar no es impuestos, pero es un sistema que nosotros podemos regresar, y podremos rebobinar, y podríamos regresar como nación y decir: cada uno, sin lugar a duda, tiene que diezmar. Entonces podemos
cuidar de los huérfanos, las viudas, y también podemos suplir las necesidades de todas las personas, solo con ese 10%, y con esas ofrendas especiales que a veces toman ocasionalmente por la ley. Pero el problema con eso, la gente dice, la iglesia ya dejó de ayudar a los pobres, por eso es que el gobierno tuvo que entrar, porque la iglesia no tenía suficiente dinero, porque no todos los miembros de las iglesias diezman. ¿Alguien puede decir amén? Nadie. O sea, no todos que creen en ese sistema tienen este concepto de la idea de diezmar. Y si nosotros podemos, no solo la iglesia, sino toda la nación, diezmar a los ministerios 10%, aunque sea rico o pobre, todo, el 10% para todo. Pero si cada uno podía hacer ese sistema y operar en ese sistema, olvídense acerca de toda la política. Podríamos tener cuidado de todo esto. Algunos piensan que un impuesto podían hacerlo de esa manera. Aquí tenemos la manera. Se nos dijo eso hace tiempo. Voy a dejar la política para otro. Y vamos a la religión de esto. Veamos aquí lo que pasa en los corazones. Entonces Samuel aquí dice, si ustedes escogen a un rey, van a tener que tratar con estos temas. Entonces Saúl es escogido. En el capítulo 9, veamos el verso 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Entonces aquí muestra la genealogía para mostrar quién es el rey y que él tiene linaje dentro de la nación. Es un benjamita y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entonces, damas, a ustedes les hubiera gustado. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Muy bien. Este es el personaje que está en la portada de las revistas. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este es un individuo impresionante, alto, de buen parecer, era del Medio Oriente, o sea que era moreno, era alto, moreno y simpático. Él tenía una apariencia muy buena. Es lo que todos querían y lo que esperaban. Entonces él es escogido y Dios dice a Samuel, úngelo porque yo lo he escogido a él para que sea el rey. Entonces podíamos arguir que querían un rey, pero no deberían haberlo escogido. Entonces Dios lo permite y dice, escojan al rey. Entonces continuamos leyendo en esta situación y vemos las cosas que hace Saúl. Vayamos al capítulo 12, versos 12 al 15. Capítulo 12, verso 12. Y habiendo visto que Anahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis. Esto es lo que decía. Ustedes me decían a mí, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues he aquí el rey que has elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Está bien lo que está diciendo? Yo era vuestro rey, pero ustedes quieren este individuo. Él dice nuevas reglas, mas si ustedes oyeren la voz de Jehová, yo los voy a bendecir, y si no, van a tener problemas, así como vuestros padres lo hicieron. Es la misma historia una y otra vez, pero aquí está el rey, son las mismas reglas, y Dios no cambia nada, pero ahora el problema es
Ustedes tienen que mantener al rey y todos tienen que mantenerse en obediencia. Entonces, tienen que continuar sirviendo a Dios. Alguien puede preguntar, ¿qué tipo de gobierno es el mejor tipo de gobierno que nosotros deberíamos tener? ¿Cómo deberíamos hacerlo en el mundo ahora? ¿Cómo deberíamos gobernarnos? ¿La democracia, la mejor forma de gobierno? Benjamin Franklin dijo que la democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando las otras. Ustedes tendríamos que tener un monarca, un rey benigno. Un rey es una de las formas más simples de gobiernos, porque él dice de esta manera y todos dicen muy bien. Mientras lo hace bien, él funciona bien. Esta idea de todos hacían lo que les parecía, ¿se acuerdan? Al final del libro de Jueces, eso es lo que la democracia se apoya en ese concepto. Entonces tenemos algunos problemas con democracia, con libertad. Entonces tratamos todavía. ¿Ustedes saben cuán lejos va mi libertad? ¿Cuán lejos puedo golpear de esta manera? O puede ser más allá de mi nariz. Es donde mi libertad termina, porque mi libertad termina a tu nariz, porque no quieres que yo traspase ese límite. Y yo no tengo esa libertad. Entonces arguimos, ¿qué deberían hacer? Entonces cuando vemos en el Antiguo Testamento, el patrón una y otra vez, Dios dice, ustedes se gobiernan a ustedes mismos. Si ustedes me siguen y obedecen, yo los voy a proteger. Y responden hacia mí. Y no está preocupado acerca de cómo debemos gobernarnos en lo natural, sino que los sigamos y cumplamos sus estatutos y sus leyes. Entonces, si hacemos eso, Él está en control y Él es nuestro rey. Entonces, vamos acerca de la teocracia a una monarquía, para que Dios sea el que tenga el reino. Veamos un poco más allá de cómo esto sucede en esta situación. Nos dice en la historia, en el capítulo 13, de que Saúl está preparando para ir a la guerra y él necesita ofrecer sacrificio y él necesita adorar al Señor y hacer la cosa que es correcta, porque él necesita saber que Dios está con él en la batalla. Entonces, ¿cuántos saben? Cuando Dios está contigo, ganas la batalla. Si no, pierdes. Entonces, Saúl quiere asegurarse. Él está esperando que Samuel venga para ofrecer el sacrificio. Quiero recordarle otra vez que Samuel está usando el oficio de sacerdotal, como los hijos de Elí. Entonces, aparentemente, cuando el arca del pacto fue capturada por los filisteos en esa previa batalla y la perdieron, ellos perdieron en su mente la presencia de Dios. No hay ningún ritual. El Tamid terminó porque no hay arca, no hay presencia de Dios, no hay servicios regulares al Señor. Todas estas cosas cambiaron. Entonces perdieron el sacerdocio por varios años y Samuel era profeta, juez y sacerdote y él tenía que oficiar en estas áreas. Entonces vemos aquí, él se atrasa y se atrasa en venir. Y yo no sé por qué no viene cuando Saúl espera que venga. Entonces Saúl se precipita en ofrecer los sacrificios. O él sale del plan de Dios y en el orden de las cosas. Dios no lo ordenó como sacerdote a Saúl. Entonces él desobedece a Dios. Él trae un sacrificio que no es conforme a la ley. Y cuando ya terminan, viene Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has desobedecido a Dios en estas cosas? Vayamos al capítulo 13. Debería estar ahí cerca. Veamos el verso 12. Me dije, es hablando Saúl,
Se está excusando. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí está diciendo, aquí hay una sombra de lo que está viniendo. El Señor te ha rechazado y ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces nosotros sabemos, está hablando acerca de David proféticamente, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere alguien que esté ocupado del corazón de Dios, de lo que es acerca de los filisteos y todas estas otras cosas. Dios quiere alguien que los sirva. Entonces el proceso de todo esto es que Él dice, desde este punto ha sido rechazado. Entonces, ahí no quiere decir que termina el reino de Saúl. Él dice simplemente, tú estabas en posición para tener el linaje real para siempre. Estabas en ese punto, listo. Y Dios iba a poner en tu familia para siempre. Pero porque te has rechazado, está buscando otro hombre. En el proceso de hacer eso, no había ungido todavía a David como rey. No había hecho esa elección. Pero sabemos que Saúl fue rechazado. Él continúa ganando las batallas y siendo rey, y buen rey en muchas cosas, y es un líder efectivo. Aún a pesar que ha sido rechazado. Él va a otra batalla. Y vemos esto en el capítulo 15. Capítulos 13, 14 y 15 nos cuenta acerca de la historia de Amalek. Y Dios le habla y le dice, yo quiero que destruyas por completo a Amalek. Los amalecitas eran los primeros que empezaron a pelear contra Israel. Y cuando Moisés levantó la vara, eran los primeros que quisieron pelear y pelearon con ellos desde el primero. Y Dios instruye a Saúl y les dice, yo quiero que los destruyas por completo. Soluciona este problema, termina con este asunto. Ya se les había dicho que hagan esto. Esta es tu oportunidad, Saúl. Termina esta situación y por completo destrúyelos. Y termina el problema. Entonces él va y pelean la batalla y ganan fácilmente. Y van por ese proceso fácilmente, pero dicen, sí, mantenemos estos animales, lo mejor de ellos, y podemos sacrificarlos al Señor. Ese va a ser una gran demostración de lo que Dios ha hecho. Y va a ser maravilloso hacer todas estas cosas. Qué noble va a ser para nosotros si hacemos esto. Y decide salvar la vida al rey Agag. Y dice, lo traeremos con nosotros y los mostraremos. ¿Y qué estaba mostrando al mostrar al rey Agag? Se estaban mostrando, había un poco de orgullo. Miren lo que hemos hecho, esta es la evidencia. Y tenemos aquí al rey Agag. Y le ponían el cuello de él, usaban como lugar para apoyar el pie. El estrado de sus pies. Dice, yo voy a poner a vuestros enemigos por estrado de vuestros pies. Quiero un voluntario rápidamente, alguno de los varones. Alguien. Oh, aquí hay un varón en la primera fila. Rey Agag, échese delante de mí. Usted está bajo mi autoridad. Si pongo mi pie aquí, ¿qué autoridad tiene él aquí en esa situación? ¿Qué puedo hacer? Y fácilmente, yo puedo apretarlo rápidamente.
Yo puedo hacerlo sufrir rápidamente. No quiero hacer sufrir a Jack. Gracias. Miren aquí el cuadro. Denle un aplauso. Ustedes ven ese cuadro. Van a hacer de sus enemigos estrado de sus pies porque van a estar bajo su autoridad. Y él dice aquí, él quiere traer a Agag. Miren lo que hemos hecho. Miren lo que hemos hecho. Y todas las cosas que están ahí. Vayamos al verso 21. El capítulo 15. Y Saúl respondió a Samuel: he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Miren lo que pasa. Miren aquí el orgullo. Está feliz de todo esto. Pero esta no es mi culpa. Continuamos leyendo. Hemos leído. Vayamos un poco más atrás. Verso 18. Y aquí le dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Verso 21. Mas el pueblo, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, que tenían que haberlos destruido. Él sabía esto. Él sabía lo que Dios le había instruido a hacer, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice, lo hemos traído para ti, para Dios, y todas estas cosas. Y lo que tenemos aquí en relación a esto, él está tratando de quitar la culpa y depositarla en el pueblo. Miren la respuesta de Samuel en el verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas rey. Esto, en un sentido, es el golpe final, el siguiente golpe final en esta situación. Saúl, el rey, Saúl se arrepiente. Yo no debía haber hecho eso. Yo no debería haber hecho esto. Pero empieza a adorar al Señor y cae delante de Samuel y dice estas cosas. Y se arrepiente honestamente de lo que hizo. Pero ha perdido la confianza de Dios por su desobediencia. Él viene delante del Señor y se arrepiente en esta situación. Y lo que vemos en esto es que Samuel, el profeta de Dios, saca la espada y se asegura que Agag muere. Es una situación terrible mientras traemos todo esto, pero Saúl es rechazado para ser rey por este acto de desobediencia. Alguien puede decir, ¿cómo Samuel puede hacer esto? ¿Por qué va y mata a Agag? ¿Qué está haciendo Samuel? Está obedeciendo a Dios. Él está obedeciendo a Dios. Dios dijo que los destruyan totalmente. Y Samuel está diciendo, yo voy a hacer lo que Dios dijo, yo voy a obedecer. En esta situación, vemos, es un poco sangriento, es tenebroso, en distinta situación, diferente a lo que podríamos pensar o hacer. Él pone fin a esa situación. Veamos el verso 34 de ese capítulo. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Un final triste a esa historia. Ahora, la historia de Saúl continúa, pero a este punto el escritor salta a otra historia, empieza a hablar acerca de algo totalmente diferente. Entonces, continuemos con esto. Vayamos a ver
a la tercera sección, a David, que es capítulos 16 al 31, y nos habla acerca de la historia en su mayoría de David, antes de que sea rey y hasta que se convierta en rey. Dios envía a Samuel a ungir a otro rey. Muchos hemos leído esta historia. En el capítulo 16, Samuel va a la casa de Isaí y le dice: Isaí, trae a tus hijos. Entonces vemos que se presenta el mayor, el más fuerte, y los ponen en sucesión. Y Dios dice: no hay alguien más, porque yo sé que Dios me ha mandado aquí. Yo sé que tengo que estar en vuestra casa. ¿Quién estaba ahí? ¿Hay alguien más? Y de repente buscan a David del campo y lo traen, y Dios habla claramente acerca de él. Veamos el verso 7, el mensaje aquí. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Un momentito. ¿Quién era este gran rey? Saúl. Oh, y nos gustó mucho. Era alto y simpático. Él era el hombre. Pero el Señor dice a Samuel, dice, porque Dios está escogiendo aquí esta vez. No está permitiendo que las personas lo escojan. Dice: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y aquí habla acerca de su hijo mayor, de Isaí. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Eso está subrayado en mi Biblia, debería estar en la tuya. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y este es el mensaje, el pensamiento que Dios quiere que Samuel entienda. Y Dios quiere que el pueblo entienda que Dios está viendo más allá. Este pasaje nos recuerda cómo David es escogido y lo que hace. En el verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, aquí hay otro pedazo del cuadro que tienes que entender para que puedas comprender es cómo esto funciona y qué está sucediendo. David es un joven, es un joven y ha sido escogido como rey, ha sido ungido y honrado por Dios para ser el rey. Y Saúl es el rey. Él se aprobó a sí mismo como guerrero y toda su habilidad, él es fuerte en todas las batallas contra los filisteos. Él es el rey. Pero aún así que fue rechazado, él es el rey, todavía es el rey. Entonces, ¿cómo equilibras este asunto cuando te han dicho que hagas algo en tu vida y alguien está en esa posición? Hay una unción. También hay un tiempo adecuado en esta situación. Quiero que te referenciar a ti a otro trabajo. Hay este libro que es la historia de tres reyes, escrito por Gene Edwards. Encuentra una copia de ese libro. Es un libro fácil de leer. Puedes sentarte en la tarde y puedes terminar antes de ponerlo. Es un libro bueno y fácil de leer. No es largo. Probablemente lo puedes leer todito por completo 2 a 3 horas. Y es interesante y entretenido. Está la historia de Saúl, David y Salomón, esos tres reyes. Y las diferencias de cómo ellos respondían al liderazgo, a las situaciones que había en ellos. No voy a ver ni te voy a tratar de enseñar todo eso. Es un buen antecedente de todo este escenario, de esta situación. Yo creo que lo vas a hallar no solo interesante, entretenido. A veces, un rato de esos, quieres lanzarlo a la pared. Oh, porque dices, pero si lo lanzas, lo vas a volver a recoger y continuar leyendo. Porque hay partes ahí
pero está basado en la Escritura y es algo que ministra a cada uno que está en liderazgo y van en cambios en liderazgos, porque esa es la situación. ¿Cómo respondes en el cambio del liderazgo? ¿Cómo tratas? ¿Cómo tú tratas? Es lo que se menciona. ¿Qué harías tú con un pastor mayor que ti? No quiero referir que es anciano, pero que es mayor. Sales del instituto bíblico y en tu iglesia, ¿cómo responderías cuando un pastor que él ha puesto en la iglesia y dices, bueno, él ha cometido errores? Podemos decir que el pastor en tu iglesia ha sido rechazado por Dios, igual que Saúl fue. Él está fuera de aquí, pero todavía no se va. Quizás ha sido rechazado, pero todavía tiene autoridad. ¿Cómo tratas con eso? Y eso es lo que estos capítulos tratan. Cómo David y cómo Samuel y David y otros tratan con esta transición y los cambios que hay ahí hasta el final de sus vidas. Vemos las mismas cosas mientras David vienen a desafiarlo y todas estas situaciones ocurren. Hay cosas difíciles. Continuemos. Quiero animarte. Se llama La historia de 3 reyes, de Gene Edwards. El capítulo 16 hemos visto a David siendo ungido. El capítulo 17 es una de las historias que es más contada en la iglesia que ninguna otra historia en la escritura. ¿Saben de qué se trata? Has visto a través de la página. Se trata acerca de Goliat. David y Goliat es una de las historias favoritas, entonces la vamos a saltar. No la vamos a saltar. No vamos a saltarla por completa. No voy a entrar en muchos detalles. Ya has tenido suficiente enseñanza y predicación de esto. Vamos a hablar un poco de esto. Hemos hablado acerca del hecho que los hijos de Israel no sabían fundir el hierro todavía. Entonces, por eso es que David no tiene una espada y el ejército no tiene espadas. Este es un lugar muy interesante. Yo tuve el privilegio de estar ahí. Es un lugar en los cuales que estamos muy seguros por la descripción donde la batalla toma lugar. Estamos muy seguros del lugar, de la ubicación de este lugar. Al sudoeste de Israel hay un lugar donde viene el río, es un valle, y puedes pararte ahí y mirar. Hay una colina donde podía haber estado todo el ejército, uno de los ejércitos, y al frente, en la otra montaña, el otro ejército, y en medio hay un llano. No es un área muy grande, pero es lo suficientemente grande para que 2 ejércitos pequeños entren en combate. Es la manera adecuada para este tipo de guerra. Ustedes pueden ver este cuadro. Hay una curva natural que forma como un teatro. Sí, este hombre gigante que medía más o menos 2 metros con 92 centímetros. Yo soy un poco menos de 1,82. Y si él se para debajo de las gradas sería de mi estatura. Y si le ponemos ahí la distancia y viene ahí, pelemos, envíen su mejor hombre, y empieza a hablar su mensaje y se para donde todos lo pueden ver. Él se para ahí a campo abierto en esta situación y ustedes pueden imaginarse eso y ves ese lugar. Podemos imaginarnos. Y cuando David viene y escucha esto, él dice, es un incircunciso, un filisteo incircunciso, y está desafiando a Dios. David no estaba preocupado de que estaba desafiando a Israel, sino a Dios. Entonces la respuesta a esta situación en la mente de David, la batalla es del Señor. Es una batalla. El Señor dice, yo voy a ir delante de ustedes. Es lo que David reconoce. Estamos del lado de Dios.
¿No somos el ejército de Dios? ¿Por qué estamos aquí permitiendo que Él nos desafíe de esa manera? Entonces, esta historia donde David vence a Goliat trae a fama a David, y él se convierte inmediatamente en un héroe nacional, porque libera a toda la nación y él prueba que Dios está en control, y lo hace de una manera inusual, que Dios tiene que estar en control, no David que está en control. Él tiene buen control de solo de la onda y tiene control de lo que hace, pero no se trata la situación donde David se trata de él mismo, sino de lo que Dios está haciendo. Quiero que veamos en el capítulo 18, después de la batalla, cuando termina, al final del capítulo 17, cuando David volvía de matar al filisteo, verso 58 dice: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y cuando termina de hablar Saúl, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl no está consciente de la unción que está ahí, no está consciente de lo que ha pasado y lo que Samuel hizo. Él no sabe que esa es la situación. Pero ¿qué hace Dios con esta situación? Y aquí, ¿por qué sería bueno que sea llevado a la casa de Saúl? Porque era peligroso. Porque este hombre, si hubiera sabido acerca de David, que ya había sido ungido, lo mejor que hubiera hecho era deshacerse de él, mantenerlo en oscuridad o quizás matarlo. Vemos ese celo que empieza a desarrollarse, esos celos. Pero Saúl lo trae a su casa. ¿Y qué encuentra ahí? Él empieza a ser entrenado, enseñado. Saúl es un gran guerrero, es un buen rey en varias maneras, pero no es sensible al espíritu, y hay cosas que están. Y David es traído a su casa, y David empieza a recibir reconocimiento. Aquí en la Biblia dice que Saúl envía a David con los guerreros y se convierte en un guerrero y se convierte en un joven fuerte. Verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos con David, volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos. Ustedes ven que no vinieron a ver al rey Saúl. Tuve que lanzar eso. Todos vienen a danzar y con tamborines y todo gozo. Y las mujeres cantaban: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Súbitamente, en medio de todo lo que sabemos, en medio de la situación, están viniendo con regocijo. Miren lo que pasa. Todos los soldados están regresando a casa, hacen un desfile, y Saúl cambia, porque David se convirtió en un gran guerrero. Verso 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Un poco de ironía ahí, ¿no es así? Una pequeña profecía ahí, porque verdaderamente él va a venir al reino. Entonces, lo que vemos en el resto de este libro, hasta el final del libro, son las historias de este dar y quitar, y los problemas que están lidiando, y las situaciones, y los celos, y estos celos que se desarrollan del rey Saúl. Está retratado en este periodo de tiempo que Saúl es rey todavía, y David está trabajando en el palacio, y en otros tiempos está como fugitivo, escondiéndose en las cuevas, en las rocas, en los montes, hasta llegando al punto que David se pasa a los filisteos y está del lado de ellos.
probablemente durante esos tiempos, él empezó a observar y a aprender. Mira cómo están fundiendo el fierro. Y empieza a recibir la tecnología para desarrollar sus propias armas y herramientas. Entonces, David es un líder astuto y un rey, y va a ser un buen rey en todas estas cosas por las situaciones que hay ahí. En esta sección de Samuel nos cuenta todas esas historias. Hay muchas, muchas y buenas historias y lecciones. Apréndelas y predícalas y enséñalas y pasa tiempo aquí. No vamos a tomar tiempo para ver todo esto. Solo una en el capítulo 24, Primera Samuel capítulo verso 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Quiero decirles un poco de descripción. Engadi es al sur y al este de Israel. Y es uno de los lugares una topografía más difícil y es desértica. El lugar más desértico que he visto. Es difícil, con barrancos muy precipitados. Hay poca agua. Y todo lo que está cerca del Mar Muerto, en esa región ahora, solo le llega como unos 10 centímetros o quizás 12 centímetros de lluvia. Y va ahí David a esconderse de Saúl. Entonces, en Gadi, usualmente, cuando hay un nombre de un lugar, ese lugar tiene un pozo o un manantial. Hay pocos oasis en ese lugar. En todo ese lugar desértico hay un poco de verde. Y en Gadi hay manantiales que salen. Hay lugares bonitos y hermosos y cerca del agua, y hay cuevas ahí. Yo he tenido el privilegio de estar ahí y tomar agua ahí, pero es en un lugar desértico, estéril, en medio de los, y es inhóspito. Entonces, con ese antecedente, verso 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Hay otra descripción ahí. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los riscones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David. Aquí los hombres lo incitaban. Aquí estamos. Y Saúl, podemos matarlo ahora. Dios lo ha librado en tu mano. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y David dice: yo no lo voy a hacer así. Voy a quitar la orilla de su manto. Y tenía la oportunidad de solucionar la situación y no lo hizo. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Él reconoció que Dios tiene su unción sobre él, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y David está reconociendo y todavía se refiere a él como rey. Y él reconoce su autoridad y reconoce la autoridad de Dios. Yo pensé que la unción de Dios se había levantado. No, él sigue siendo rey. Y Dios lo ha rechazado, su familia para siempre, para ser el rey. El linaje del rey. Pero dice:
Y David reconoce, ese es el hombre que Dios ha puesto en el lugar. Y esta actitud es una difícil de tener, pero David se mantiene con esta actitud. Acabemos la historia de Saúl un poco y continuemos. Capítulo 28. Capítulo 28. Leamos verso 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Esto era el tiempo que David fue a donde los filisteos. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que harás con tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ahora, aquí está Saúl para pelear esa batalla. En el verso 3, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Él prohibió que hayan adivinos y mediums. Se juntaron pues los filistinos y vinieron acamparon en Sunem. Entonces Samuel murió y los filisteos están atacando. No hay nadie a quien preguntar: ¿cómo descubro que si Dios está de mi lado? ¿Cómo lo sé? Tengo que averiguar alguna manera, porque Saúl no tenía una buena relación con Dios. Si lo hubiera tenido, lo hubiera dicho: Señor, estás con... Pero él no tenía esa buena relación. Él desobedeció muchas veces. Entonces, él no tenía la oportunidad de preguntar a Samuel por la dirección. Había votado a todos los adivinos y mediums y encantadores. Entonces, Saúl se desespera y dice: ¿dónde podemos encontrar un medium? Era alguien que media entre dos personas, un mediador. Un medium es alguien que llama espíritus que están muertos. Entonces, lo que exactamente que él entendió: encuéntrenme a alguien. Si encuentran a alguien y dicen: los hemos destruido de la tierra, no hay tal. Entonces él va más allá del área bajo control de él y va al lugar de Endor y encuentra una mujer y dice: llama a alguien que pueda hablarme. Y luego viene el espíritu de Samuel. Ella lo reconoce a Samuel. Y entonces sus ojos son abiertos y se da cuenta de la situación y reconoce de Saúl. Y le dice: ¿qué has hecho esto? Me has hecho una trampa. Porque él podría haberla destruido, porque ella está haciendo algo que no se supone que tenía que hacer. Pero lo que dice Samuel: mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Él está muerto. ¿Por qué me importunas? Le dice. ¿Por qué me molestas? Y la pregunta obvia es aquí: ¿lo oculto es real? Sí, es real, ¿no es así? Hay un ámbito espiritual que no lo entendemos. ¿Por qué funcionó así? No entendemos este pasaje. Entonces Samuel le dije: vas a morir porque has desobedecido a Dios, porque has desobedecido antes y lo has desobedecido después. Es la historia de tu vida. Saúl, lo siento, pero mañana vas a estar conmigo. Y desafortunadamente muestra capítulo 31 de 1 Samuel cómo muere Saúl y sus hijos en esa batalla. Entonces Samuel profetizó bien y ahí termina el libro 1 de Samuel. Vamos a continuar con 2 de Samuel.